Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Contact Pavilion. Diseñado por el estudio de arquitectura mexicano Gas Architecture, Contact Pavilion está ubicado cerca de los círculos de las cosechas en los campos de Glastonbury. La geometría sagrada inspira este proyecto utilizándose como método de conexión entre el conocimiento antiguo y la nueva era tecnológica y digital a través del conocimiento y la belleza de la naturaleza geométrica, la sustentabilidad y los recuerdos. La estructura representa el tiempo, la energía, la evolución del ser humano en el cosmos y la esperanza de la eternidad. Un rayo de luz se proyecta desde el centro de la estructura hacia el cielo como una representación de la humanidad en el sistema solar. Tour Triangle. El Tour Triangle, proyectado por Herzog y Demoró, se puede ver en primer lugar a escala metropolitana de la ciudad de París. Ubicado en la plaza de la Porte de Versailles, su forma única ofrece percepciones múltiples y dinámicas, variando su silueta según el punto desde el que se observe. Con una forma triangular reconocible por un perfil de hoja cónica, la Torre Triángulo ofrece múltiples caras y brindará a la plaza de la Porte de Versailles una alta visibilidad desde toda la metrópoli. Una guardería, un centro de salud, un centro cultural, restaurantes, cafés, tiendas volverán a colocar al peatón en el corazón de un espacio público diseñado a su escala y que ofrece las cualidades de una animada calle parisina. El foco también está en la movilidad suave con la integración de un estacionamiento para bicicletas y scooter con 880 plazas. Un mirador y un restaurante se encuentran en la parte superior del triángulo. El diseño de su estructura y fachada le permite adaptarse a todo tipo de usos y lo convierte en un proyecto fundamentalmente flexible y capaz de adaptarse a las necesidades presentes y futuras. También se privilegió la relación de los usuarios con el entorno externo al incorporar múltiples aberturas que permitirán a los usuarios ventilar naturalmente las oficinas, además de proyectarse una amplia gama de espacios exteriores verdes y accesibles. Plaza de Toros Real de San Carlos. El próximo jueves 9 de diciembre de 2021 se realizará la reinauguración de la Plaza de Toros del Real de San Carlos en Colonia, cuya rehabilitación se realizó en conjunto entre la Intendencia de Colonia y el estudio Sitio Arquitectura. La rehabilitación del complejo, ubicado a 5 kilómetros del centro de Colonia del Sacramento, lo transformó en un centro de espectáculos con un aforo para 2.500 espectadores en las gradas y más de 2.000 en el ruedo, que será un espacio con capacidad de albergar eventos de distinta índole, desde una final de tenis, un concierto, a una exhibición de automóviles. El proyecto apuntó a reconstruir y consolidar los muros exteriores, además de asegurar la recuperación y estabilidad de la estructura metálica. Bajo las gradas, de las que solo se rehabilitaron un tercio, se ubicó un área de restaurante, un salón de eventos, servicios sanitarios y administrativos, además de incorporarse ascensores y pasarelas. En torno al acceso se dispuso una plaza seca que le otorga jerarquía al mismo, al tiempo que ordena el espacio integrando la pasiva con el espacio exterior. La Plaza de Toros Real de San Carlos, declarada Monumento Histórico Nacional, fue inaugurada en 1910 para el desarrollo de espectáculos taurinos que fueron prohibidos en Uruguay 2 años después. Un siglo más tarde, una sudestada obligó a las autoridades al cierre definitivo del edificio por peligro de derrumbe. Norfolk Parley Heads. Diseñado por Koichi Takada Architects para apreciar el sitio frente a la playa de 1012 metros cuadrados en Goodwin Terrace, en el extremo sur de Burling Hills Beach, la estructura de 10 pisos con orientación norte ofrece 15 apartamentos únicos, 2 áticos de 2 niveles con piscinas privadas en la azotea e impresionantes comodidades de bienestar en la planta baja para residentes para disfrutar de la ubicación privilegiada durante todo el año, que incluye un gimnasio, piscina al aire libre y sauna. La fachada escultórica de Norfolk hace referencia al funcionamiento interno de los pinos de Norfolk, un icono natural de la región de Gold Coast. Los bordes de losas ahusados se proyectan más allá de las balaustradas vidriadas y la línea curva de los balcones para reflejar la luz natural y ambiental en las profundidades de los apartamentos. Los listones horizontales curvos forman una columna central de este edificio escultórico y acentúan la expresión orgánica del diseño. Los pisos de madera natural a través de los apartamentos se conectan visualmente con los espacios externos y permiten que los espacios habitables se extiendan a generosos balcones, difuminando la definición entre el interior y el exterior. Los diseños de apartamentos de Norfolk emplean principios de diseño pasivo para una mayor comodidad en este desarrollo premium junto a la playa. Ethereum House. Ethereum House de Atelier Monolith
Es una mansión conceptual inspirada en la plataforma global blockchain con el mismo nombre. La principal motivación detrás de su volumen fue reiterar el logotipo de las criptomonedas para que fuera visible y reconocible en cualquier dirección de visualización, al tiempo que imponía una silueta llamativa en el paisaje. Similar a la tecnología detrás de ella, que une dos dimensiones, conocida y desconocida, pasada y futura, comercio y tecnología clásica, la casa de Ethereum descansa en el borde de la costa rocosa y estable, mientras tanto se eleva alto enfrentando al horizonte aparentemente interminable y de alguna manera impredecible. La mansión se compone de 3 registros, los volúmenes en forma de pirámide inferior y superior están cerrados y están destinados a las áreas de estado. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video les pido like y compartir, y si no se han suscrito háganlo y denle a la campanita para poder recibir más noticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.